revista de opinión Democracia. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana; el doctor André Benavides, constitucionalista; y el doctor Ramiro Rivera, analista político. Les invitamos para hablar sobre este presente y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, creado en la Constitución del 2008 de Montecristi, y lastimosamente, hay que decirlo, ha sido tomado en el pasado reciente por las acciones políticas y que lastimosamente distorsionaron la participación ciudadana como esencia, la lucha contra la corrupción, que casi ha sido nula, y el fomento de la transparencia. Hoy la disputa que nace desde la Asamblea Nacional, en donde una mayoría pretende tomarse los organismos de control precisamente. Doctora María Fernanda Rivadeneira, ¿qué están haciendo hoy la mayoría que fuera restituida por el juez de la Concordia en estas condiciones, y cuáles son los desafíos? Buen día, doctora Rivadeneira. Por favor, el audio. Buenos días, gracias. Buenos días a usted, Miguel, buenos días, Ramiro, André, buenos días a todos los ecuatorianos que nos miran y nos escuchan a través de Radio Democracia. ¿Qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Está trabajando en cumplimiento de sus funciones, para lo cual los ecuatorianos votaron por nosotros, nos dieron esa confianza. Hemos designado ya al superintendente de bancos, estamos siguiendo con los procesos, en este caso para designar al Contralor General del Estado, al Defensor Público, estamos con los procesos de Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Recuerde que ya están los postulantes a la Contraloría, a la Defensoría Pública, se están viendo las carpetas, y en los próximos días será conocido ante el Pleno el informe pertinente de la Comisión Ciudadana de Selección de estos dos concursos. Sin embargo, doctora María Fernanda Rivadeneira, el caso que usted ha mencionado, superintendente de bancos, por ejemplo, ha sido cuestionado porque el argumento fundamental es que tiene que posesionarse ante la Asamblea Nacional, como se lo hizo con el superintendente de compañías, el ingeniero Marco López, que fue uno de los nombramientos últimos, para mencionarlo. ¿Cómo articular esto para que funcione a plenitud la institucionalidad? Bueno, la última designación, o la antepenúltima designación que nosotros hicimos, fue la del Procurador General del Estado. Mire, y qué bueno que usted trae a colación algo. Mire la perspectiva y las acciones, cómo son diversas y diferentes dependiendo de quiénes son los beneficiarios. Primero, cuando se designó al señor González como superintendente de bancos, que la justicia constitucional determinó de que había sido vulnerando los derechos constitucionales y por lo tanto resolvió dar de baja ese proceso, se lo posesionó en menos de 72 horas y aún en contra de una decisión legítima de autoridad competente, como era la sentencia constitucional. Y cuando nosotros designamos al Procurador General del Estado, fue el 20 de octubre, días después, tuvo que pasar casi un mes, el 15 de noviembre recién fue posesionado. Dependiendo cómo, a quién se beneficia, quién es, si es amigo o no es amigo, si tiene lineamientos políticos o no tiene lineamientos políticos, o si tiene algún tipo de beneficio para la Asamblea Nacional posesiona de manera rápida. Cuando no tiene, trata de desconocer los fallos judiciales, constitucionales, pero sobre todo desconoce la Constitución y la ley, va por encima. Aquí no ellos creen que están por encima del bien y del mal y le están haciendo un daño al país, pero sobre todo la justicia ya en este aspecto debe de actuar, porque cuando se configura una conducta de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, al cual el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha, en este caso, pues ya resuelto que se plantee la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado. ¿Ustedes recibieron el beneficio del dictamen favorable del juez de la Concordia y cómo va en Quito? Porque ha habido otras acciones que han sido tomadas.
Bueno, nosotros estamos restituidos desde el día miércoles 23 de noviembre, estamos en nuestras funciones, yo estoy como consejera y como vicepresidenta del organismo, no tengo ningún impedimento legal para ejercer cargo público, al contrario, hemos tomado decisiones, se siguen tomando las decisiones y seguiremos en ejercicio de nuestras funciones, que a mí no me eligió la Asamblea Nacional, a mí me eligió el pueblo ecuatoriano y yo le debo trabajar por el pueblo ecuatoriano, no trabajar para los poderes políticos. Aquí lo único que está en dilema, o más que nada en querer tomarse por asalto la designación de autoridades por parte de la Asamblea Nacional. Eso no lo hemos permitido, eso no lo vamos a permitir. No se encontraron con cualquier ciudadano, se encontraron con consejeros comprometidos con la ciudadanía. Y por eso estamos aquí y seguiremos luchando por y para la ciudadanía. Bienvenida, doctor André Benavides, constitucionalista. ¿Cómo ve esta situación, este presente y este futuro del Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para todos quienes escuchan Radio Democracia. A ver, yo lastimosamente no veo un futuro prometedor. Vemos que aquí existe cierto tipo de actuaciones que lo único que hacen es dar una suerte de deslegitimación de esta entidad del Consejo de Participación Ciudadana, tanto de los vocales que están actualmente en funciones como de la Asamblea Nacional. Yo como ciudadano, más allá de ser abogado y profesor universitario, yo espero que en febrero del próximo año gane la consulta popular, porque esa va a ser el motivo para quitar esa función de designar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Al menos ahí vamos a tener algo de paz en nuestro país, porque evidentemente las transitorias de esa enmienda a la Constitución de la República prácticamente blindan de que esta Asamblea Nacional y su mayoría nombren autoridades, pero también bloquea que este Consejo de Participación siga ejerciendo sus atribuciones. En ese contexto yo esperaría que la ciudadanía responda favorablemente. Por otro lado, yo creo que aquí hay que no solo cuestionar las actuaciones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, principalmente con sus omisiones, con sus actuaciones discrecionales, porque aquí hay que decirlo, estimado Miguel, el juicio político no es de a gratis. En este caso yo esperaba que la Asamblea Nacional no solo es que censure y destituya a 4 de los 7 integrantes, sino a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que han incumplido funciones. Pero vemos que la Asamblea Nacional actúa según los afectos, desafectos, y no solo eso, estimado Miguel, también el parentesco, porque aquí vemos que la Asamblea Nacional ahí sí deja quietitos, por ejemplo, a la sobrina de uno de los que son actualmente asambleístas de nuestra legislatura. Entonces, en este caso vemos que la Asamblea Nacional ha actuado más con la brújula política que con la demanda y exigencia que está, en este caso, expresando el pueblo ecuatoriano. Y finalmente, estimado Miguel, yo creo que aquí también no hay que decir que el Consejo de Participación Ciudadana no ha incumplido funciones, que un juez ha dado la razón. Eso es mentira. Un tercero presentó 7 acciones de protección en la Concordia y Santo Domingo, y de las 7 resultó una, y por eso están en este momento en funciones los que fueron destituidos. Y lastimosamente vemos que ahora se hacen actuaciones al margen de la Constitución y la ley, que inclusive se posesionan a superintendentes. Yo creo que hay que darle un alto a las actuaciones arbitrarias de la Asamblea Nacional, pero también lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Así que el mecanismo, yo no espero nada del Consejo, no espero nada de la Asamblea Nacional, y más bien yo estoy en realidad bastante interesado de lo que pueda ocurrir en febrero del próximo año con esta consulta popular. ¿Y qué hacer con esos dictámenes de los jueces que se basan en las garantías constitucionales? Bueno, en este caso, en el caso específico, existe un abuso de las garantías jurisdiccionales, porque aquí vemos que se presenta una medida cautelar autónoma, pero después te sale como acción de protección. Aquí existe un abuso de las garantías jurisdiccionales, pero también aquí existe una actuación arbitraria por parte de la Asamblea Nacional, porque más allá que nos guste o no una decisión de un juez, esa tiene que ser cumplida y acatada.
Y si es que se quiere, en este caso, dejar sin efecto esa decisión, no se lo hace con comunicados de prensa, no se lo hace con ruedas de prensa, sino por las vías ordinarias, por los caminos que nos dice la Constitución y la ley. Y aquí vemos que la Asamblea Nacional claramente desconoce una orden legítima de autoridad competente que puede generar algún tipo de responsabilidad. Sí, pero el mecanismo no es el que está empleando la Asamblea Nacional, porque una actuación abusiva de garantías jurisdiccionales no se soluciona por la fuerza de los votos, ni tampoco con vías de hecho como le ha hecho la legislatura. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera, analista político. ¿Cómo ve este panorama, esta situación que estamos viviendo, que genera de alguna manera incertidumbre por estas actuaciones? Buen día. Sí, muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con el doctor André Benavides y con la doctora María Fernanda Rivadeneira. Yo creo que aquí hay algunos elementos, Miguel. Hay elementos de coyuntura política, hay elementos que tienen que ver con la irracionalidad de la política ecuatoriana y hay que ver y un elemento de naturaleza estructural. Esto no es nuevo, esto es pan de cada día. Vivimos una democracia muy frágil, muy débil, muy vulnerable. Las élites todavía no aprenden ni comprenden la complejidad que implica construir una democracia, respetar los valores, respetar las reglas. Sin duda que en una democracia el principio mayoritario es un principio relevante, así como el principio de igualdad ante la ley o el principio de legalidad. Pero aquí vivimos lo que los padres de la Constitución norteamericana, Tocqueville y otros teóricos históricos del constitucionalismo denominaban la tiranía de las mayorías. Es verdad, una mayoría tiene legitimidad para tomar decisiones, pero una mayoría, por el solo número, como ha dicho André, no tiene derecho para atropellar los procedimientos y las reglas que configuran una democracia. Y este momento vemos que en el Parlamento impera una mayoría, una abultada mayoría, un tumulto en una legislatura desacreditada, bastante deslegitimada, pero una mayoría que no tiene como horizonte la democracia, sino como perspectiva tiene el rencor, el odio, la complicidad y la corrupción. Lamentablemente es así. Obviamente, este no es un juicio generalizado que involucre a todos los parlamentarios, porque eso no es bueno. Como siempre, en toda parte hay gente inteligente, hay gente mesurada, hay gente prudente, que tiene sentido de la responsabilidad, pero hay también de los otros, desmesurados, fanatizados, ideologizados, enajenados de la realidad, que les importa poco. Y en una democracia manchada y contaminada no solamente por corrupción, sino también por la narcopolítica, es mucho más peligroso. Tenemos además un problema estructural. Algún momento el Ecuador tiene que sentarse a pensar que la Constitución de Montecristi fue un himno a la locura. Esto de inventar los 5 poderes del Estado, más allá de las individualidades valiosas o no que forman parte de los organismos del Estado, esto del Consejo de Participación fue quizá una idea romántica que pensaba en la participación en la ciudadanía, pero terminó siendo un instrumento de hegemonía al servicio del poder. Eso es verdad. Lamentablemente en la política ecuatoriana a veces criticamos algo porque lo tiene el adversario. Dejamos de criticar cuando lo que tenía el adversario pasa a mis manos. Algún momento el Ecuador tiene que reflexionar la necesidad de que se elimine este organismo. En toda democracia del mundo occidental es a través de la representación ciudadana, general y política, donde se procesan los conflictos y se proceden a las nominaciones. Y al final son los partidos los que pagan con su imagen si han acertado o si se han equivocado.
Aquí es una duplicación de la representación, si bien fueron elegidos por el pueblo luego de la consulta popular del 4 de febrero del 18, no deja de ser una minus representación, porque siendo 7 al final deciden 4. Y para la oposición está bien si ella controla, o para el gobierno está bien si ella lo controla. Un siguiente elemento de la crisis es la degradación de las instituciones, Miguel. Las garantías constitucionales o las garantías jurisdiccionales, los recursos de protección, el habeas corpus, las medidas cautelares, etcétera, han sido manipuladas a mansalva. Eso es penoso. Cualquier juez de tercera o cuarta categoría de cualquier parroquia, de cualquier cantón del Ecuador puede tomar decisiones que dejen en vilo decisiones del Parlamento, decisiones del Ejecutivo, decisiones de cualquier naturaleza. Quizá eso se deba también, pienso, y de esta materia dan cuenta mejor los constitucionalistas, que esto sea imputable al sistema de control constitucional. Esto no pasa en países anglosajones europeos, donde el sistema de control constitucional es concentrado. Usted tiene tribunales constitucionales en donde se radica toda la controversia acerca del cuestionamiento de los actos, de las decisiones, de las resoluciones o de la constitucionalidad de las leyes. Aquí es un sistema difuso. Cualquier juez, y en un país contaminado de corrupción, cualquier corrupto, cualquier narcotraficante puede seducir a un juez para que tome decisiones. Ahí ve usted, pues, que anulan un juicio político, que restablecen a los miembros del Consejo de Participación, medidas cautelares, que un día le liberan al señor Gras, otro día le liberan al señor Salcedo, y en esa danza de dudas, de conflictividad, de podredumbre, está empantanada la pobre democracia maltratada ecuatoriana. Esperemos que la consulta del referéndum sirva al menos para reubicar las designaciones de las autoridades de control, aunque tampoco eso solucionará, Miguel, porque todo dependerá de la calidad de la representación, y a veces la calidad de la representación tiene que ver con la calidad de formación ciudadana y política de los electores, de lo que los griegos denominaban del demos, del pueblo. No siempre los pueblos son lúcidos, brillantes o esclarecidos. A veces también a los pueblos les falta conciencia, les falta sentido crítico, les falta información. Cuando un pueblo está desinformado y está manipulado por las corrientes populistas, cualquier caudillo de cualquier categoría puede ser el dios de esa democracia. Entonces, todo esto da cuenta de la perturbación del ambiente, de la extrema conflictividad que a veces desespera a los ciudadanos y nos deja como lección que todavía no aprendemos a vivir en democracia. Siendo importante, doctor Ramiro Rivera, la representación, vemos de los resultados que salga de la consulta popular junto con las elecciones seccionales de febrero próximo, simplemente mientras no cambie esa representación, vemos esa mediocre asamblea que ha hecho lo que ha querido, pisoteando todo. ¿Cómo cambiar eso? Porque no solo es cuestión, como bien decía, de cambiar el esquema de designación en este caso, sino también la calidad de representación. En el fondo, Miguel, me parece que el gran problema del Ecuador es que hemos tejido un sistema político perverso, absolutamente perverso. Fíjese usted, a propósito de que hemos sido convocados al proceso eleccionario, en el Código de la Democracia hay un precepto, no sé si es el 11 o el 18, pero hay un precepto vigente en el Código de la Democracia que le faculta a cualquier candidato este momento, aunque esté perseguido, aunque esté indiciado, aunque tenga un juicio de naturaleza penal o de cualquier otra infracción, le concede inmunidad hasta que termine el periodo legislativo, ¿ya?
y los distinguidos miembros del Consejo Nacional Electoral extienden los calendarios para que se configure el periodo legislativo, porque también gozan de inmunidad para no ser perturbados ni molestados. Aquí, lamentablemente, el Ejecutivo se ha equivocado en una pregunta al creer que el problema político de los partidos o de los movimientos se soluciona pidiendo el 1.5% de los afiliados. El problema no está ahí. El problema está en establecer un umbral en la representación. Si el Ecuador no logra construir un sistema de partidos sólido, en que los partidos se organicen alrededor de un pensamiento, de una propuesta programática, donde recluten a los mejores, donde incentiven la participación, donde depuren los procedimientos del sistema eleccionario y político, el Ecuador no saldrá adelante. Porque nuestro diseño es perverso. Lo he dicho en algunas ocasiones. Usted tiene un sistema electoral de mayoría absoluta, diríamos, en la elección del presidente, pero es un sistema electoral donde en una vuelta usted aplaude la dispersión, dando aún a los movimientos provinciales la facultad de designar candidatos a la legislatura, que es una locura, y luego en una segunda vuelta le da el mandato a un presidente que empieza el ejercicio de la representación gubernativa maniatado de pies y de manos. Excepto el gobierno del señor Correa, porque para él fue diseñado el sistema electoral de las circunscripciones territoriales, todos los gobiernos han tenido minoría. El único gobierno que logró tener 2 años de mayoría estable fue el régimen del señor doctor Rodrigo Borja Ceballos. El resto de presidentes han sufrido lo indecible por tener en el Congreso un bloqueo. Algún momento tenemos que aprender que para que el sistema presidencial tenga viabilidad, los ejecutivos necesitan una robusta presencia en el Parlamento. Aquí se colocó en la constituyente de Montecristi el dispositivo de la disolución del Parlamento, que igualmente es un injerto del sistema parlamentario. Mire lo que acaba de pasar con la torpeza del señor Castillo en el Perú. Porque si había una causal y el señor Castillo disolvía el Parlamento y de manera inmediata convocaba elecciones, probablemente no pasaba lo que acaba de suceder. Pero esa oportunidad para el Ecuador, que lo tenía el presidente Lasso en los primeros meses de su mandato, no la utilizó. Y entonces ahora tendrá que ir ganando mes a mes un tiempo de descanso y tendrá un periodo presidencial agitado entre el asedio, la debilidad y medias tintas. Esa es una pena para el Ecuador, porque en el problema de fondo está el diseño de las instituciones políticas y no tenemos actores políticos que puedan resolver un tema si es que no está de por medio los intereses de la coyuntura. Doctora María Fernanda Rivadeneira, ¿cuál es la agenda que tienen estos días en el Consejo de Participación Ciudadana en medio de estas acciones que ha cumplido de manera especial, por su lado, la mayoría legislativa que ha sido cuestionada y por otra, las acciones judiciales en beneficio de quienes hacen hoy la mayoría? Bueno, nosotros estamos restituidos en el cargo, estamos ejerciéndolo, seguiremos ejerciéndolo. Cuando no se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que ver con el tema de los partidos políticos, cuando no se tiene la conciencia de que la ciudadanía tiene que ser no en letra, no solo en escrito en una letra, sino ejercido su derecho de fiscalización, de control social, cuando la ciudadanía tiene que ser el primer fiscalizador del Estado ecuatoriano, cuando la ciudadanía tiene que designar y tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades para ser, ¿por qué no?, cualquier autoridad en el país, sea esta cualquier institución pública, es cuando solo se ve al Consejo como algo que no debe de existir. Así es cuando se ve al Consejo como una institución que más bien no le deja a los poderes políticos, a los poderes partidistas tomarse ninguna designación. Hemos visto cómo, si bien es cierto, ha
ha tenido sus tropiezos el Consejo, a través de diferentes situaciones, digo yo, porque vimos cómo había un Consejo cooptado totalmente por el gobierno, los gobiernos anteriores. Vemos como un Consejo que respondía solo a directrices hiperpresidencialistas. Hoy vemos un Consejo diferente. Hoy vemos un Consejo que no tiene directrices ni de la Asamblea Nacional ni de la Presidencia de la República, y eso es lo que a muchos de los políticos les incomoda, que no tengan a quién alzar el teléfono, a quién decir por quién pueden designar, por quién pueden votar, y vemos a ciudadanos que están comprometidos netamente con el bienestar del país. Cuando no se entiende eso, o cuando no se ha sido activista, ciudadano, cuando no se mira con esa esfera de que el Consejo más bien está contribuyendo a un quehacer ciudadano, a que la ciudadanía se pueda empoderar de sus derechos, a ser protagonista, entonces obviamente habrá el que se quiera eliminar al Consejo, el que se quiera que el Consejo no exista. Y es lamentable porque quienes hemos sido activistas, quienes hemos sido defensores de derechos, quienes estamos realmente en ese aspecto en la calle y no estamos sobre el escritorio, pues vemos a que el Consejo es necesario. Más allá de todos los conceptos que tengan los ciudadanos, que son respetados y son respetables, pero el Consejo debe de existir, y por eso nosotros estamos cumpliendo con nuestras funciones. Estoy seguro que a través de este referéndum no habrá limitación de la designación de autoridades. La ciudadanía quiere un Consejo porque es su Consejo, porque ahí ve que a través de, si bien es cierto, yo inclusive tuve una represalia del propio expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien yo denuncié públicamente, tanto en la Fiscalía como en la Asamblea Nacional. Si yo como consejera tengo represalias, si yo como consejera a través de la presidencia de la señora Almeida no se me entregaba información, imagínese al ciudadano de a pie, al ciudadano que no tiene el acceso a la información pública, que se le vulneran sus derechos, que no lo dejan participar, que no puede incidir en la toma de decisiones conjuntamente con las autoridades, y por eso nació este Consejo. Y para elegir de manera técnica, no política, no con interferencias de ningún tipo, ni de ninguna función del Estado, y que les guste o no, estamos aquí justamente para hacer cumplir la Constitución y la ley. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Actuar en virtud de nuestras atribuciones, seguir designando autoridades y cumpliendo con el país. Creo que se merecen estas generaciones y las futuras generaciones una forma diferente de actuar, no en base a solo palabras, sino acciones que determinen que nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley, ningún poder del Estado, y en este caso ninguna función del Estado tampoco. ¿No teme, doctora Rivadeneira, que se pretenda deslegitimar las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, en el proceso del Contralor que se cuestionó en su momento el reglamento? Ustedes han avanzado. ¿En qué estado se encuentra y cómo lograr que el país cuente en el fondo con un Contralor idóneo, con probidad notoria? Bueno, por eso justamente nosotros cambiamos el reglamento. Yo no iba a permitir que se elija un contralor igual que el señor Pollitt. Uno de 100 sobre 100, que lo único que hizo fue que exista impunidad en el país. Eso no. Yo no le pedí al pueblo ecuatoriano la oportunidad de ser su representante para hacer lo mismo de siempre. Y lo dije en la Asamblea Nacional, lo reitero públicamente. Nosotros hicimos las cosas como tenían que ser para garantizar que el proceso sea transparente, que él gane el mejor, el más, el que conozca, el que tenga más experticia, el que realmente demuestre que está en la capacidad y
y que tenga el conocimiento de manejar de mejor manera una institución que definitivamente tendrá que hacer una reestructuración casi total, porque vemos cómo no solo es desde la primera autoridad de la Contraloría, sino también sus auditores, vemos cómo si no hubiese habido o exámenes especiales que no se hicieron en debida y legal forma, no tuviéramos que no existieron glosas y que inclusive tenemos a un contralor prófugo de la justicia, a otro que ha sido, que está cumpliendo su pena, y tenemos a un subrogante, el subrogante. Así de mal estamos en el país. Pero yo desde el primer día que fui candidata al Consejo, se deslegitimaba toda la acción que venía realizando el Consejo de Participación de los mismos consejeros. Inclusive veíamos como el doctor Trujillo hacía una campaña para que votaran no y para querer eliminar al Consejo, cuando él sí ejerció el cargo de presidente del Consejo, de consejero como tal, y porque ahí depende cómo lo miren. En el país depende cómo lo miren. Yo soy buena y los demás son malos, y las instituciones no sirven. No. ¿Hay malos funcionarios? Sí. ¿Hay malas autoridades? Sí. Pero eso no quiere decir que hay malas instituciones. Y por eso no quiere decir que tengan que cerrarse las instituciones por las malas autoridades. Lo que hay que hacer es un voto con conciencia, ver quiénes van a ser nuestras próximas autoridades. Estamos a puertas de una elección popular, se va a elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la ciudadanía tiene que ver si realmente tienen vinculaciones o no políticas. Vemos cómo desde el Consejo se ve una clara vinculación política de muchos consejeros a partidos políticos, y eso nadie dice nada. Entonces ahí no podemos dejar de decir las cosas como son, porque lo que ocurre en el país es que se tapan las cosas, que no se habla con la verdad y que se sigue generando a intereses particulares, familiares o partidistas lo que se quiere hacer en contra de los intereses del país. Ahora, doctora Rivadeneira, además del papel importante que tiene de la designación de las autoridades a los organismos de control, hay tres funciones que el artículo 208 de la Constitución le entrega al Consejo de Participación Ciudadana, como es fomento de transparencia, como es la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Pero, ¿qué han hecho en la lucha contra la corrupción? Fomentar e incentivar la participación ciudadana, aún falta mucho por hacer. Creo que eso es algo que se debe hacer un proceso muy profundo para que la ciudadanía conozca sus derechos. En la lucha contra la corrupción, nosotros hemos tenido un limitante muy importante, y es la falta de, en este caso de investigadores, la falta de recursos para poder hacer. Imagínense que nosotros somos una Contraloría Social, una especie de fiscalía, tenemos que sustentar, investigar los procesos. Solo en la Secretaría, en la subcoordinación de investigación, hay 5 personas para más de 3.400 procesos que nos han llegado y que han sido rezagados de otros años. No podemos hacer un proceso sin debidas garantías, no se puede hacer un proceso de la noche para la mañana, solo con supuestos. Recuerde que nosotros somos una institución pública y que los actos administrativos se presumen legítimos cuando son debidamente motivados, y por ello pues estamos haciendo todo lo que hemos requerido. Hemos inclusive hecho convenios interinstitucionales con universidades para que vengan a nosotros pasantes. Hemos tratado de salvaguardar este proceso. Recuerde que tuvimos por parte del transitorio
7 procesos emblemáticos que fueron denunciados ante la Fiscalía y que muchos de ellos no fueron debidamente sustentados, y hemos salvaguardado aquellos procesos para que no queden en un dictamen abstentivo, sino más bien en un dictamen acusatorio, y que eso pueda seguir teniendo la siguiente instancia, que es ya la judicial. Aquí no se trata de quedar en impunidad o que el Consejo sea una oficina solo de denuncias, porque no somos una oficina de denuncias, somos una oficina para investigar y para terminar con una sanción con el mayor rigor de la ley, y eso sea esto en el tema administrativo, civil o penal. Y por ello hemos actuado hecho todo y estamos haciendo todo para que esto no siga pasando. Recuerde que hubieron malas administraciones como la del señor Tuárez, como la de la señora Almeida, que más bien destruyeron a una institución y siguen destruyéndola con acciones en contra de la ciudadanía. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo dar certezas y seguridad jurídica en medio de esta situación que vivimos, precisamente cuando debieran ser las instituciones las que den estabilidad y den respuestas frente a los problemas como el combate a la corrupción? Bueno, regreso al tema de fondo, Miguel, ¿no? Me parece que vivimos hoy los rezagos, no sé si cabe la expresión, los coletazos de un fenómeno en el que nos metió al Ecuador el señor Correa y el correísmo. En el mundo no hay nada por inventarse. Cíteme un país donde el sistema de este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social opere. En ningún país del mundo. Un invento del chavismo en la Constitución bolivariana. El señor Evo Morales copió algo muy parecido. ¿Y a qué respondió? Respondió a creer que la participación social tiene que estatizarse. Respondió a la visión totalitaria de creer que el Estado es el que tiene que moldear, establecer los canales, facilitar o bloquear la participación. ¿Fue de participación el Consejo durante la década del correísmo? No. Fueron sus peones. Fueron quienes le facilitaron la hegemonía. Fueron quienes le pusieron 100% de calificación al señor Pollitt. Fueron quienes escogían al compadre, al asistente o al asesor del señor Correa para que vaya a los distintos órganos del Estado. Es decir, este fue un dispositivo creado para facilitar la hegemonía en el poder autoritario. Entonces, en este caso, diríamos, pueden existir personas de buena voluntad y en todas las instituciones pueden existir, pero es inequívoco que este fue una especie de invento, algo como esperpento, creado por el correísmo para que legitime el poder del caudillo y le otorgue hegemonía. Es necesario entender que en una democracia uno es el proceso de participación social y otro es el proceso de participación política. Para la participación política se hacen los partidos políticos. La participación social tiene que ser crítica, deliberante, independiente y ciudadana. La participación no puede pasar por la correa de transmisión del aparato político, del movimiento, del Estado, del caudillo. Ese es un modelo que responde a los sistemas autoritarios y totalitarios. El nazismo también tenía su forma de participación, que lo controlaba la Gestapo o lo controlaba la estructura del nacionalsocialismo. El fascismo también tenía una especie de asamblea o se llamaba control del Estado, el Consejo del Trabajo, que lo creó Mussolini y el fascismo italiano. Los modelos autoritarios también tienen participación. Se supone que en Cuba el Partido Comunista también hace disque que participe la ciudadanía a través solo de ese partido. Entonces aquí no es un problema personal.
Me parece que pueden haber personas íntegras, personas llenas de buena voluntad. Pero esta es una duplicación de la participación. Revise usted, Miguel, los candidatos al Consejo de Participación. Gente honorable, como por decir un nombre, Mauricio Gándara Gallegos, fue excluido. El pretexto es que no tiene una organización social a la que ha trabajado. Gente prestante, gente con ética, con formación, con probidad, no se ha prestado para esto. Y usted ve en la lista de candidatos al Consejo de Participación, gente sindicada, el abogado del señor Glass, por ahí hay un ciudadano que destituyó a los 57 diputados para dar paso al régimen autoritario, gente manipulada por los partidos. Y hemos visto que estos mismos días, cuando se buscaba suplentes, hay suplentes prófugos, hay 2 presidentes del Consejo de Participación también destituidos por corrupción, sacerdote Tuárez que lo cogieron con las manos en la masa, y en definitiva, la representación democrática no puede ser brillante o lo suprema en todas las partes, porque los pueblos no son brillantes. Eso es verdad, porque los pueblos tienen distintas percepciones de la realidad. Pero es mejor que sea una representación política, que de por medio hay líderes, hay ideologías, hay propuestas, hay programas, hay prestigios, hay personas que ponen en riesgo y tienen que rendir ante la sociedad. Que un grupo de 4, entre 4 es fácil decir, yo me quedo con el defensor del pueblo, tú pones el defensor público, tú pones el contralor y tú pones el fiscal. Eso no puede seguir. Y reitero, mi análisis no es de naturaleza personalizada. Mi análisis es advertir que este dispositivo que creó el correísmo fue en respuesta a un traje diseñado para un régimen autoritario. Por cierto, la solución a este problema por este momento no existe, porque este momento los miembros del Consejo de Participación tendrán que ser elegidos por el voto ciudadano, pero tenga la más absoluta seguridad, la más absoluta y plena seguridad, que de los 7 futuros miembros del Consejo de Participación a elegirse en las elecciones del 5 de febrero, la mayoría absoluta será cooptada o responderá al correísmo o a cualquier otro movimiento político o partido. Si va a ser así, es mejor que sean de frente, a través de la decisión de la Asamblea, y que una Asamblea con mayoría cualificada o reforzada tenga que designar, con veeduría y vigilancia ciudadana, con competencia, con escrutinio público. Pero esta situación no tiene que durar de manera permanente. Algún momento el Ecuador tendrá que abocar ya sea una reforma parcial de la Constitución o ya sea la vía de la constituyente, porque dicho sea de paso, Miguel, que la Constitución ecuatoriana tiene más candados que la Constitución pinochista. La Constitución de Pinochet fue reformada con el presidente Lagos y hoy Chile está indagando una vía para una nueva asamblea constituyente, ya que esa cosa que el radicalismo aprobó, el pueblo chileno lo rechazó. Aquí tenemos que pensar en algo más, porque yo soy del criterio de que el Ecuador no tiene futuro con la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi fue una carta elaborada a la medida de la vanidad y de la desmesura de un caudillo extremadamente peligroso, odioso e incómodo para la democracia. El Ecuador tendrá que ver un sistema jurídico más propio para una democracia, donde no nos inventemos 5 poderes del Estado, porque eso no existe en la realidad y en ninguna parte del planeta, salvo en la Venezuela del señor Maduro o en la Bolivia del señor Evo Morales o en el Ecuador del señor Correa. Bien, muchas gracias por participar en este debate. A la doctora María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Ramiro Rivera y el constitucionalista doctor André Benavides. Muy amables, muy buen día. Seguiremos pendientes de los próximos días de esto. Muy buen día.
Muy buen día a ustedes. Muchas gracias, buen día. Buen Muchas día, gracias. María. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a ustedes, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, gracias por dispensarnos con su seguimiento. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La lucha contra un enemigo